bai. Kaixo berriro, zena bukatuta, zeinarekin aurrera ingo dugu. Eta horretarako gurekin dugu Antia Domingo Rodríguez, Akitoniako Unibertsitatetik, eta Yolanda González Rábago, Euskal Herriko Unibertsitatetik. Osasuna eta osasun zerbitzuei buruz aritzeko. Decía que terminado el descanso, retomamos la sesión con la intervención de Yolanda González Rábago, de la Universidad de La Coruña, y Antia Domingo Rodríguez, de la Universidad del País Vasco, que hablarán acerca de salud y acceso a servicios sanitarios. Yolanda es profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV, licenciada en Sociología y doctora internacional en Sociología por la UPV y actualmente miembro del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico, OPIC. Antia, por su parte, es profesora contratada interina de sustitución en el Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Coruña y también colabora en el Grupo de Investigación de la Universidad del País Vasco, OPIC. Y a su vez, es miembro de ESOMI, Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento de la Universidad de La Coruña. Me ilusionarán cuando queráis. Eskerrik asko. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy Antia y yo venimos a presentar el capítulo que está en el monográfico de la PIE acerca de la salud y del acceso a los servicios de salud de la población de origen extranjero, desde una perspectiva que pretende coger un poco la evolución solo desde 2014, porque en 2010 todas las preguntas relacionadas con salud y acceso a servicios sanitarios no estaban todavía, poniendo un poco el énfasis en las diferencias por origen y en las desigualdades sociales. Bueno, primero un poco por qué y para qué, ¿no? Esto es importante conocer la salud y el acceso a la asistencia sanitaria de la población migrante. Como antes decía también Arcaiz, pues hay elementos como muy centrales, ¿no? De cuando hablamos de la población migrante, la ocupación, la vivienda, otros, y otros que, bueno, que a veces han tenido un papel menor o una presencia menor, como la participación social que aludía él, y en el caso de la salud también creo que es así. Pero efectivamente la salud es un derecho, ¿no? Y es imprescindible, un elemento fundamental para comprender las oportunidades que las personas tenemos, ¿no? Para desarrollar nuestra vida y una vida plena. En ese sentido, además, ese derecho a la salud incluye el acceso efectivo, real y de calidad a la asistencia sanitaria, ¿no? Desde esa perspectiva, pues consideramos que conocer la salud y el acceso a la asistencia sanitaria de esta población tiene mucha relevancia para comprender también su proceso de integración, ¿no? en la sociedad vasca. Cuando hablamos de población migrante y de qué condiciona la salud de la población migrante, suelen aludir a tres enfoques diferentes para comprender esto, ¿no? Por un lado, las características de la sociedad de origen o esas características que traen los migrantes cuando vienen, ¿no? Todos esos factores ambientales, culturales y sociales. También características relacionadas con el proceso migratorio, es decir, todos los riesgos a los que se ven expuestos durante el desplazamiento, también por el desarraigo, el estrés, etc. Y un tercer enfoque para entender la salud y qué la condiciona es precisamente las características de la sociedad de destino y cómo esas personas se insertan en ella y qué condiciones de trabajo, de vida, de vivienda tienen, ¿no? Y otros aspectos muy específicos de la población migrante derivados de la discriminación, el apoyo social o su situación administrativa. Precisamente, este tercer enfoque es el más habitual, el que ha tomado mayor relevancia en el estudio de salud de la población migrante y desde el cual nosotros hemos hecho este análisis, ¿no? Desde este modelo de los determinantes sociales de la salud, en el cual entender la salud desde una perspectiva social como el resultado de esas condiciones de vida y de trabajo de estas personas, ¿no? Porque además esos determinantes sociales de la salud no se distribuyen de la misma manera, ¿no? Se distribuyen de manera desigual entre las personas y eso conlleva que al final haya desigualdades sociales en términos de salud. El estatus migratorio, de hecho, es un eje de desigualdad en salud específico, porque las personas migrantes tienen situaciones sociales o situaciones sociales específicas, como decía antes, un poco también relacionadas
bueno, otras similares a las de la población autóctona, pero otras específicas relacionadas con la discriminación, con un menor apoyo social, etc. Que además este eje de desigualdad intersecciona, por supuesto, como también se comentaba antes, con otros ejes de desigualdad como el género o la clase social. Y por otro lado, el sistema sanitario, que es un determinante de la salud, aunque no el más importante, sí que es verdad que es importante cuando las personas enfermamos, ¿no? Para recuperarnos a niveles de estados saludables o sanos. Y por tanto, el acceso efectivo a la asistencia sanitaria supone bueno, pues realmente dotar de derecho a la salud a las personas. Incluso en sistemas universales y gratuitos hay desigualdad de acceso, ¿no? Es lo que se llama la ley inversa de atención, la ley de atención inversa, ¿no? Por la cual muchas veces no son las personas que más lo necesitan, a nivel de salud la asistencia sanitaria la que la reciben en mayor medida, por diferentes tipos de barreras de entrada al sistema, de acceso, de utilización, que en el caso de la población inmigrante también son barreras específicas, ¿no? Vale, ¿y por qué? Bueno, un poco para entender el enfoque que hemos dado al análisis que hemos hecho un análisis muy focalizado en los grupos de origen, ¿no? Entendiendo que la población migrante es una población heterogénea y porque además la PIE nos lo permite, ¿no? Normalmente cuando analizamos la salud de la población migrante, las encuestas de salud no nos permiten hacer esta desagregación por origen y por eso la mayor parte de la literatura alrededor de la salud de la población migrante está pensada desde la comparación migrante autóctona y solo la población migrante económica, ¿no? Haciendo como ese grupo. En el caso de la PIE, con esta potencialidad que nos da, pues que consideramos que era muy importante hacerlo así. Y por otro lado, un pequeño análisis temporal que, como digo, pues es pequeño porque son solo 4 años, entre 2014 y 2018, pero que consideramos que es importante en el sentido de que nos da una idea de hasta qué punto se produce el empeoramiento o no de la salud de la población migrante, ¿no? Porque esto que ahí os pongo de Healthy Migrant Effect quiere decir que en la mayor parte de los contextos lo que se ha visto es que la población inmigrante a la llegada tiene una mejor salud que la población autóctona, viene con buena salud y va deteriorando su salud a medida que pasan los años, ¿no? Por sus condiciones de vida y de trabajo. No solo por la edad, ¿no? Esto teniendo en cuenta que a medida que envejecemos también tenemos peor salud, pero cuando estandarizamos por edad estamos. Y también porque es una expresión del desempeño que tiene el sistema de salud, ¿no? Si es realmente universal y equitativo. En ese sentido, planteamos 2 objetivos, ¿no? Uno, analizar la evolución de 2014 y 2018 por grupos de origen y sexo de una variable relacionada con el estado de salud y varias variables de acceso a servicios sanitarios, las necesidades sanitarias no cubiertas y las dificultades de acceso y la atención efectiva en 3 niveles asistenciales, la atención primaria, especializada y urgencias. Y por otro lado, examinar el estado de las desigualdades sociales dentro de la propia población migrante, ¿no? Por otras 2 variables de posición social, el nivel educativo y las dificultades económicas. Y esto ya sí solo en el año 2018 y para la salud y solo los 3 niveles asistenciales, primaria, especializada y urgencias. Bueno, ahora continúa con la explicación de la metodología Antía. Vale. Antes de entrar con los resultados, creo que es importante hablar un poquito de con qué variables vamos a trabajar, ¿no? Ya comentaba Yolanda que trabajamos con unas variables de salud que las podemos dividir como en 2 o 3 grandes grupos, que por un lado sería el estado de salud, que trabajamos con la variable de salud autopercibida, dividiéndola en 2 categorías, ¿no? En buena salud y mala salud, pero también vamos a trabajar con una variable de la limitación de la actividad de la vida diaria por problemas crónicos, tanto de salud como de la edad, en dicotómica, ¿no? En sí o no. Por otro lado, trabajamos con una serie de variables relativas a las necesidades médicas no cubiertas o dificultades de acceso al sistema sanitario, ¿no? Vemos estas necesidades médicas no cubiertas por falta de tarjeta sanitaria o por no obtener acceso a, por ejemplo, tener un seguro médico alternativo, pero también dificultades de acceso al sistema sanitario simplemente por la condición de ser migrante. Y también dificultades económicas para la compra de medicamentos. Y por último, como comentaba Yolanda, trabajamos con unas variables de acceso al servicio de salud, a la atención primaria, a la medicina especializada y a urgencias.
Por otro lado, como comentábamos, vamos a hacer un análisis por grupos de origen, que lo dividimos en 9 grupos. En algunos casos hicimos una reagrupación de varios países de lugar de origen, dado que veíamos que los procesos migratorios eran similares y por tanto las características o las evidencias que podíamos encontrar podían ser semejantes. Y trabajamos con 2 ejes de desigualdad. Por un lado, el nivel educativo en 3 categorías: estudios obligatorios inferiores, secundarios y superiores. Y por otro lado, trabajamos con las dificultades económicas, que la dejamos dividida en 3 categorías. Las dificultades para cubrir necesidades de alimentación, vestido, calzado, vivienda, es decir, las necesidades básicas. Por otro lado, las dificultades para hacer frente a gastos imprevistos. Y por último, una categoría D, que no tienen dificultades. Vale, comenzamos con la evolución del estado de salud para estas 2 primeras variables. Lo primero que podemos observar en la tabla, no me voy a centrar en ver dato a dato ni ser muy específica porque el tiempo es limitado, pero bueno, sí que vemos que existe un buen estado de salud en general y encontramos diferencias por género, ¿no? De manera general, vemos que existe un peor estado de salud entre las mujeres, aunque existen algunas excepciones que algunas son como remarcables, ¿no? También si vemos la evolución entre este 2014 y 2018, vemos que hay un empeoramiento de la salud, vemos que vamos hacia que hay un porcentaje menor de población que declara tener buen estado de salud, encontrarse en un buen estado de salud. Remarcar que, por ejemplo, para ambos sexos, la población de la Unión Europea occidental hay una diferencia de 7 puntos porcentuales, ¿no? Y luego encontramos también remarcable en el caso de las mujeres africanas que este descenso se da en más de 10 puntos. Si vemos las limitaciones de la actividad diaria, vemos que también hay un alto porcentaje de población que no tiene ninguna limitación, más del 90%, y volvemos a encontrar diferencias según género, ¿no? En este caso encontramos mayores diferencias según origen. Si vemos la evolución, vemos nuevamente este empeoramiento de la salud, sin embargo, vemos menos diferencias, dado este porcentaje tan alto, que en el caso del estado de la salud. Si ya observamos la evolución de este acceso al sistema sanitario, tanto las necesidades no cubiertas como la atención sanitaria, en primer lugar vemos cómo estas necesidades médicas no cubiertas, el porcentaje es muy bajo, ¿no? Es residual, apenas existe, apenas se declara esta dificultad. En general, en la evolución entre el 2014 y el 2018 se encuentra una reducción, salvo en el caso de los hombres del acceso al sistema sanitario por algún tipo de barrera de acceso, el cual aumenta. Si vemos en términos generales este acceso a los servicios de salud, atención primaria especializada y urgencias, lo primero que es importante decir es que los resultados están estandarizados por la salud autopercibida, es decir, sabemos que están muy afectados por por el estado de salud en el que se encuentra la población para acceder a uno de estos servicios de salud. Y también decir que, antes no lo dije, que todos los resultados están estandarizados por edad, es decir, no hay este sesgo, no vamos a encontrar este sesgo de que empeore la salud por una distribución más envejecida de la población. En general observamos un mayor acceso entre las mujeres y si vemos en términos generales esta evolución entre el 2014 y el 2018, vemos que para atención primaria se da un descenso tanto en hombres como mujeres, un aumento en el uso de urgencias tanto en hombres como mujeres, pero en especializada vemos una diferencia según género, ¿no? Un aumento entre los hombres y un descenso entre las mujeres. Si ya vamos a las diferencias según el lugar de origen, ¿no? Más específicas, para atención primaria seguimos observando un mayor acceso entre las mujeres, aunque no existen grandes diferencias por origen, ¿no? Existen algunos datos que se pueden destacar, como puede ser el menor acceso a la población de origen chino. Si vemos la evolución, vemos que en algunos casos observamos un descenso de este uso de la atención primaria, de este acceso a la atención primaria, y en otros casos encontramos un incremento. En el acceso a medicina especializada también encontramos que un mayor acceso entre las mujeres y encontramos algunas mayores diferencias según origen, ¿no? Según el lugar de origen, destacando nuevamente este menor acceso de la población de origen chino. Si vemos esta evolución entre el 2014 y el 2018, nuevamente podemos encontrar como ciertos grupos de origen, tanto en hombres como en mujeres, experimentan un incremento en el acceso, como en otros casos un descenso, más allá de lo que en términos generales
de toda la población inmigrante encontramos. En el caso del acceso, del uso de urgencias, encontramos algunas mayores diferencias, que aunque son las mujeres las que tienen mayor acceso, sí que vemos algunas excepciones, ¿no? Como puede ser el 2014, que tiene un mayor acceso en el caso de los hombres del resto del mundo, y en el 2018 aquellos hombres del cono sur de América Latina. Según origen, también volvemos a destacar el menor acceso del origen chino y algunos otros lugares de origen destacables. Y si vemos la evolución, nuevamente encontramos como, si ya vamos a los lugares de origen en concreto, como en algunos casos se da un incremento del uso del servicio de urgencias, en otros casos se da un descenso. Ya rápidamente, pasando a las desigualdades, si vemos las desigualdades en el estado de salud, tanto por nivel educativo como por las dificultades económicas, estos dos ejes de desigualdad que vamos a comentar, en ambos casos vemos el gradiente social esperado, ¿no? A mayor nivel educativo, mejor salud, ¿no? Tanto en uno como en otro. En cambio, cuando lo vemos por el acceso a los distintos servicios de salud, si vemos para atención primaria no existen grandes diferencias, no podemos encontrar, aunque sí que en algunos casos vemos como son los extremos los que tienen, ¿no? Los que se puede ver este gradiente, no podemos establecer este patrón social. En la medicina especializada, nuevamente no encontramos este patrón muy definido, pero en el caso del acceso a urgencias, para el caso del eje de desigualdad, de las dificultades económicas, sí que encontramos este patrón social, ¿no? Este gradiente más claro, ¿no? Siendo aquellas personas sin dificultades las que tienen un menor acceso al servicio de urgencias. Ya como conclusiones, en el caso de la evolución de la salud y del acceso entre el 2014 y el 2018, observábamos un empeoramiento de la salud, con algunas excepciones. Vemos un descenso en términos generales del acceso a atención primaria, especialmente dado entre los hombres. En la atención especializada veíamos unas diferencias según origen y sexo, y vemos cómo se da un aumento entre los hombres, aunque un descenso entre las mujeres. En el uso de urgencias observábamos un aumento, tanto para hombres como para mujeres, y observamos cómo se daba casi una reducción, casi al cero, en las necesidades médicas no cubiertas. Por tanto, estamos observando cómo al verlo más al detalle por lugar de origen, observamos cómo la población inmigrante difiere según origen, ¿no? Su estado de salud varía según su origen. Por tanto, estamos viendo unas desigualdades según el lugar de nacimiento y también según sexo. Vemos que las mujeres son las que tienen peor salud que los hombres de su mismo grupo de origen, tienen un menor acceso a la asistencia sanitaria la población de origen chino. Veíamos que en todos los accesos, en todos los niveles de accesos, era lo que más destacaba, y en términos generales son las mujeres las que acceden más a los servicios sanitarios. Por tanto, estamos observando que realmente existe una necesidad de analizar la población inmigrante según estos grupos de origen, no tratarla como un grupo homogéneo, ya que encontramos diferencias en los distintos, tanto en el estado de salud como en los distintos accesos a los servicios sanitarios. Por tanto, cuando veíamos estas desigualdades sociales, veíamos este gradiente en el estado de salud, que sí que estaba marcado y era el esperado, el que más estamos habituadas, ¿no? En términos de desigualdades sociales de salud en la población en general, pero no observábamos tanto este gradiente en los niveles asistenciales, ¿no? Solo veíamos en el caso de la atención en urgencias, ¿no? El uso de urgencias, donde se veía como la población con peor situación económica era la que tenía mayor acceso. Esto estamos observando que contrasta con el patrón de desigualdad social y el acceso de servicios, ¿no? En la población en general, lo que nos puede llevar a que las condiciones socioeconómicas entre la población inmigrante son más similares entre ellas, y vemos que son más similares entre ellas que la población total en su conjunto, que encontramos mayores diferencias entre los distintos grupos. En definitiva, creemos que es importante analizar la población migrante como grupo heterogéneo. Como decía, estamos observando diferencias según el lugar de origen, tanto en el estado de salud como en el acceso a los servicios sanitarios,
Por tanto, es importante también ampliar el análisis de las desigualdades sociales y profundizar en otros determinantes relacionados con el proceso migratorio, como comentaba mi compañera al inicio, como la situación administrativa, la discriminación o las posibles diferencias culturales en la conceptualización de la salud y su forma de atenderlo. Nada más, es que ricasco. Es que recasco y además acostumbras al tiempo, pero de una forma maravillosa. Está aquí de galdera y dagoen, si hay alguna pregunta, como hemos dicho, concluyo terminado con esta intervención, porque tenemos luego un espacio para debate general. Da ser badago aurreragoaz. Aurreragoaz. Venga, mami esker. Orain, gurekin dugu Izaskun Andueza Irisaldu, bai? Izaskun Nafarroako Unibertsitate Publikotik dator eta hezkuntza sistema eta gizarteratzeari buruz hitz egingo digu. Decía que damos paso ahora a la intervención de Izaskun Andueza Irisaldu, que viene de la Universidad Pública de Navarra y expondrá los resultados de su capítulo sobre la integración social de la población migrada a través del sistema educativo de Euskadi. Hay dos señalitas con nosotros. Gracias. ¿Este curso? Bueno, mila esker, guztioi, plazer bat, orain hartuko esan duten bezala, hemen egotea, niretzako lehendabiziko aldia da, eta, erronka handia ez dakit hemen egotea, baina bai, inkesta interesgarri eta honekin aritzea, ez? Gonbidapena jaso nuen hezkuntzaren arloa lantzeko eta antza lehenengo aldia da, datuak jasotzen ziren, baina lehenengo aldia da horrela modu honetan aurkeztu, lantzen dena, ez? Orduan, espero dut egindakoak behintzat zentzua izatea eta datu interesgarriak ateratzea, ez? Decía que buenos días, muchas gracias por la invitación, no solo para estar aquí, sino también para, es un lujo poder trabajar con esta base de datos que aporta realmente unos datos que no podemos obtener de otra manera, ¿no? Entonces, me invitaron para hacer la explotación de los datos sobre temas de educación que en las encuestas previas se habían recogido, pero no se habían explotado de esta manera. Entonces, he partido de cero de alguna manera. Espero que los datos que a mí me han parecido interesantes y son los que voy a traer ahora a la presentación, pues sean también de interés, ¿no? de todas y todos vosotros y vosotras. Bueno, por una parte, en la presentación me voy a limitar casi exclusivamente a traer datos del capítulo sobre educación. Hay muchísimos datos por todos lados, muy interesantes, pero tanto el capítulo tenía que ser limitado y el tiempo también, entonces me voy a centrar exclusivamente en esos datos. Voy a hablar un poco del enmarque, que yo creo que es importante, y también brevemente algunas notas metodológicas que para mí, como principiante también en el trabajo de la EPIE, han sido fundamentales para poder entender muy bien qué es lo que dice cada dato, y creo que es importante también
pues lanzaros algunas cosas para que podamos interpretar entre todas y todos bien los datos, ¿no? Y luego iré directamente a unas ideas principales muy básicas. Sabía que era la última, que íbamos a andar mal de tiempo, que ya tenéis no sé cuántos datos en la cabeza, así que súper breve y espero que claro también. Bueno, en cuanto al enmarque, ¿no? Hablar del sistema educativo pues es uno de los aspectos clave. Yo siempre digo que tiene un potencial tremendo o una potencialidad de integración tremendo el sistema educativo, ¿no? En ese sentido, pues la EPIE va un poco dirigida a conocer cómo se está dando ese proceso de integración, entonces conocer lo que está ocurriendo en el ámbito educativo es fundamental. Además, digo de la potencialidad por su carácter público, obligatorio y gratuito. No hay excusas, esto no es el mercado laboral, tenemos un sistema aparentemente, ¿no? O sea, que está dirigido a la integración. Entonces, bueno, la pregunta clave es ¿cómo ha sido esa inserción en el sistema educativo? Básicamente, ¿ha funcionado como un mecanismo integrador o más bien como favorecedor de la segregación? Bueno, igual de las dos cosas, iremos viendo, ¿no? Y también, en la medida de lo posible, he querido entrar en qué posibles consecuencias ha tenido el modo en el que se ha producido esa integración social, esa inserción social. Nos encontramos además en un momento clave en Euskadi, como que, bueno, pues con el diseño de esta nueva ley de educación vasca, en la que bueno, ya ha habido como un primer acuerdo parlamentario sobre, ¿no? de dónde, no ignoracuac, sobre hacia dónde se quiere ir, pero entiendo que todavía hay recorrido y creo que es un momento oportuno también para traer a colación datos que nos ofrece la encuesta, pues para seguir de alguna manera conociendo los retos que tenemos, que muchos se conocen, otros igual no, y sobre todo para ir diseñando también las posibles soluciones, ¿no? Así que un objetivo único para esta sesión, que es de alguna manera aportar datos que tenemos ahí en la EPIE que contribuyan a esa reflexión colectiva sobre el sistema educativo en Euskadi. No me planteo mucho más que eso. Las notas que os decía, pues por una parte la EPIE, ¿no? Pues nos ofrece unos datos. A mí siempre, pues, cuando trabajo temas de educación, contar con todos los datos de matriculación es un lujo y es una fuente súper interesante, ¿no? Pero la EPIE nos da unos datos que nos ofrecen otras fuentes, como por ejemplo, pues, no sé, el nivel de conocimiento del idioma que tienen cuando se van a matricular, o cómo ha sido el nivel de conocimiento del idioma que han adquirido a lo largo del proceso educativo, o las relaciones que han tenido con sus compañeras y compañeros, etcétera, ¿no? Que son datos que de otra manera pues no podemos disponer. Además, nos da la posibilidad de cruzarlo con otros datos sobre integración social y podemos ver cómo bueno, lo que hacemos en el centro educativo quizás puede tener su reflejo más allá de él, ¿no? Y luego, por otra parte, me parece súper interesante es el colectivo objeto de estudio que nos permite la encuesta. Por una parte, son personas extranjeras, ¿no? Que cuando solicitamos datos de la nacionalidad, pues tenemos a las extranjeras, pero la EPIE son extranjeras y las ex extranjeras también, ¿no? Las personas que ya se han nacionalizado. Entonces, pero que de alguna manera han vivido ya ese proceso y la recuperamos para este análisis. Y además, esto igual me pierdo, este año por lo menos, o la última edición, había dos cuestionarios, uno era el individual, y no sé si era novedad, no, siempre se ha hecho el de hogares también, vale, perfecto. Sí, estas cosas que me pierdo, pero hay dos cuestionarios que a las personas que se les pasaba, también se les preguntaba sobre las personas con las que convivía, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos información sobre sus familiares, porque no tenemos que olvidar que la EPIE la contestan personas inmigradas extranjeras mayores de 16 años. Pero a través de la información que nos dan sobre sus familiares también tenemos algunos datos de lo que ocurre con menores, por ejemplo, de 5 años, ¿no? que me parece que es de interés. Bien, por tanto tenemos a personas, y esto sí, claro, en la mayor parte de la exposición voy a utilizar datos de personas mayores de 16 años que estén en este momento o hayan pasado por el sistema educativo vasco, ¿vale? Puede que estén ahora trabajando, pero tienen esa experiencia de haber pasado por ahí. Bueno, entonces yo creo que son datos complementarios que enriquecen otros y que son nuevos datos para alimentar quizás viejos debates. Bueno,
Ideas principales basadas en 4 preguntas fundamentales que planteaba. 1. ¿Cómo se ha producido la inserción de la población inmigrada extranjera en el sistema educativo de Euskadi? 2. ¿Cómo se ha producido el aprendizaje de los idiomas oficiales? 3. ¿Cómo ha sido la relación que se ha establecido las relaciones que se han establecido en este ámbito? Y 4. ¿Qué nivel de estudios han obtenido las personas que han pasado por ahí? ¿Vale? Y vamos... y todo esto analizándolo por modelos educativos, que es una característica del modelo educativo de Euskadi y también de Navarra, y luego por origen y sexo. ¿Vale? Bueno, entonces, ideas súper sencillas. Por una parte, el modo, o casi diría yo, el modo en el que se han introducido al sistema educativo es completamente diferente al de la población autóctona. Y esto lo tenemos, yo creo que es una de las claves, ¿no? Hay 3, por lo menos, características diferenciales. Uno es el momento en el que se han introducido al sistema educativo, y esto nos marca el resto. 2 es el conocimiento de los idiomas oficiales en el momento de incorporarse, y el tercero es el modelo lingüístico que han elegido. Todo esto antes de entrar al aula, ¿vale? Y no tiene nada que ver. Todas estas características previas, pues en la población extranjera que en la autóctona de alguna manera. Datos muy... por ejemplo, 2/3 de las personas, recordemos que son de las que han pasado, ¿vale? Han entrado en un periodo posterior a primaria, o sea, a partir de secundaria. Ese es cuando entran en el sistema educativo, ¿vale? Otro dato, conocimiento de los idiomas. El 20% no conocía el castellano y el 96,3% no conocía el euskera, no tenía conocimientos del euskera. Y esas 2 cuestiones influyen en la siguiente, que es el modelo lingüístico elegido, ¿no? En ese sentido, el 67,3% ha pasado por el modelo A, ¿vale? Cuando sabemos que aquí el modelo D es el principal. Entonces ya, estamos en un punto de partida completamente diferente. A partir de ahí, no sé si se ve bien. No, se corta, no sé muy bien por qué. En cualquier caso, la integración social o la integración educativa, esta es casi una tesis, ¿no?, marcada por esa inserción inicial. Es decir, hemos dicho que era completamente diferente, y en base a eso tenemos, por una parte, de esa primera, del modo en el que se ha producido esa inserción, depende el aprendizaje de idiomas, las relaciones establecidas y también los resultados académicos, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo con el resto de los datos. Entonces, por una parte, el aprendizaje del castellano está asegurado en todos los modelos. Es igual donde, si entran en el modelo A, B o D. Aquí tenemos claramente conocimiento suficiente del idioma. El castellano, en cualquiera de ellos, incluso en el D, ¿no?, el 91,9% tiene un conocimiento, acaba con un conocimiento de castellano suficiente, que igual no lo ha aprendido en la Ikastola, pero en cualquier caso está asegurado, ¿vale? Partíamos de que el 81,1% ya lo conocía, ¿eh? O sea, esto también es verdad, con el 81% entró al sistema conociéndolo, y luego, se da un incremento del 17,8%. Vale. Importante, el aprendizaje del euskera solo se garantiza en el modelo D, ¿vale? Vamos otra vez a la misma tabla, conocimiento suficiente del idioma, y vemos aquí las grandes diferencias que se producen. 93,9% de las personas que han pasado por el modelo D dice que tiene un nivel suficiente de idioma, o sea, de euskera, pero ya va bajando. Pues en el modelo B ya es el 61% y en el A es el 13%, ¿no? Entonces, y partiendo de que en general el 96,3% no tenía ni idea antes de entrar, ¿vale? Entonces, está claro que se da una gran diferencia en la adquisición de competencia lingüística según el modelo cursado, o que de alguna manera la elección del modelo lingüístico marca la diferencia en los procesos de aprendizaje de los idiomas, ¿vale? 5. La mayoría no ha adquirido el nivel suficiente de euskera. Si luego cogemos a todas las personas que han pasado, vemos que 3 de cada 4 no tiene competencia suficiente de euskera, ¿vale?
han pasado por el modelo público, gratuito, tal, bueno, pero por lo menos el idioma no se lo han llevado. ¿Vale? Aprender euskera supone un mayor reto, es el mayor de los retos posiblemente en todos los modelos, no solo los meses que tardó, pues ya veis, en general casi necesitan el doble de tiempo para aprender el euskera que el castellano. Pero también ya veis, incluso en el modelo D cuesta más aprender euskera que castellano, ¿vale? Y además, cuando les preguntamos sobre los problemas que han tenido para aprender el idioma, pues son los datos, tanto obviamente aquí se elegían solo aquellas personas que sabían el idioma, Entonces, casi la mitad, pues esto es que es súper, para mí muy llamativo, casi la mitad de las personas que han pasado por el modelo D dicen que han tenido problemas con el idioma. Y es una lengua vehicular. Si tienes problemas con el idioma, pues posiblemente arrastres problemas también en el aprendizaje del resto de las materias. Vale. Solo son 11, o sea que vamos bien, ¿no? Vale, aquí no se ve muy bien, no sé por qué, pero bueno, ya veis que la falta de apoyo escolar para alcanzar el nivel de idioma requerido, pues en el modelo B y D, que son los que tienen euskera, ¿no? Casi 2 de cada 10 dicen que han sentido esa falta de apoyo. ¿Vale? Que esto es lo que tenemos que ir aprendiendo para qué es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Vale? Otra cosa importante, a mayor interacción entre población extranjera inmigrada con población autóctona, mayores oportunidades de relación, obviamente, pero también mayores dificultades. Y esto queda bastante claro. Relaciones en el espacio educativo. Ya veis, relación exclusiva o principal con personas extranjeras. Pues si estás estudiando en el modelo D, pues no tienes relación exclusiva, ¿no? Bien, el modelo D, en ese sentido, pues es como una oportunidad de relación con población autóctona que luego tiene su reflejo también fuera de las aulas, ¿no? Porque luego les preguntamos, esto ya Arcaiz ha utilizado esta misma variable, pero bueno, aquí va unida del modelo, ¿no? Entonces, las relaciones actualmente en el tiempo libre, pues son las relaciones, diríamos que son relaciones endogámicas, relaciones solo con familia o el mismo origen y cultura, y los datos, vale, los datos del modelo D en ese sentido serían mejores, ¿no? Menos endogamia relacional. Y con todo tipo de personas, pues también mejores en el modelo D. Y también no reportan, las personas que han pasado por el modelo D, pues ningún problema para integrarse socialmente, eso es lo que dicen, ¿no? En general, ya veis que, bueno, ya se ha dicho que no muestran esa preocupación por la integración, o dicen no tener problemas. Pero, y esto yo creo que es interesante también, bueno, entonces mayor interacción, mayor oportunidad dentro y fuera del centro educativo, pero fijaros, en esto podemos discutir Rubén y yo 5 horas, no sé si llegaremos a un acuerdo, pero los datos de aislamiento y rechazo pues son mayores en el modelo D. A mí me parece lógico, es como, claro, si tú no te relacionas con otras personas que no son de tu entorno, entonces tienes menos riesgo de ser rechazado. En cualquier caso, hay mayor riesgo de aislamiento y rechazo en el modelo D. ¿Vale? Y esto es otro de los aspectos que hay que trabajarlos. Bueno, ¿sigo? No. Vale, otro punto de los que yo rescataría para un titular. Para mí se da un gran fracaso económico, especialmente en el modelo D. Y vamos a ver por qué. El nivel de estudios alcanzados. Fijaros que el 42% de las personas que han pasado por el modelo D han llegado como máximo a tener estudios obligatorios. No han llegado ni... bueno, eso, se han quedado en los obligatorios, el 42%. Para mí, bueno, es llamativo y además comparando con los otros modelos también, ¿no? Supongo que tendrá que ver también con esas dificultades que se ha hablado del idioma, para que nos lo vayamos... bueno. Bien. Y otra
otra cosa con el... Vale, sí, bueno, ahí me quedo con eso. Y otra cuestión que yo me planteaba y me parecía que era interesante, ¿vale? Decíamos al principio que la mayoría había ido al modelo A. Y bueno, pues en general ya vais a ver que no ha habido una orientación, y eso sí que es institucional, ¿no? Cuando llegan las personas y se tienen que matricular en uno u otro de los modelos, pues la mayoría, en el 2018, el 60% decía que no había recibido ninguna orientación, ¿vale? Pero si me sumamos los que no han recibido orientación y los que han recibido una orientación hacia el modelo A, es decir, lo traduzco, no les han orientado hacia el modelo D prácticamente al 85%, ¿vale? Fijaros, al modelo D solo les han orientado al 5,8% de las personas que han llegado, ¿vale? No una orientación, vale, 2 minutos. Yo me pregunto, ¿es una segregación deliberada? ¿Es una manera de decir, bueno, este es vuestro lugar? No tiene por qué ser, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo de la zona que vengo, de Navarra, de Sacana, en cuanto nace una criatura, nos mandan una carta diciendo, pues impulsando el modelo D. Aquí parece que no se ha hecho, por lo menos esto es lo que se percibe, ¿eh? O sea, yo no sé si se ha hecho alguna campaña, los resultados no lo demuestran. Vale, vale, esto, mira, no... Vale, esto es... ya lo siento, han ido todos los datos ahí, pero os explico. Hasta ahora hemos hablado de las personas que han pasado por mayores de 16 años, ¿vale? Ahora, el punto 10 es que ese punto de partida que decía que era tan diferente, pues ahora ha cambiado, ¿vale? Y voy a ir un poco para atrás. Decíamos que 2/3 se habían incorporado después de primaria, pues ahora, gracias a esos datos de las encuestas de hogares, sabemos que el 70% de los menores de 5 años están escolarizados, ¿vale? Y esto pues es importante porque estarán escolarizados. Pues bueno, el siguiente dato no me lo he inventado, supongo, lo he inferido, ¿no? Que al menos el 70% ya viene a primaria, por ejemplo, con alguno de los idiomas conocidos, por lo menos, ¿no? Y los datos dicen que el 41% actualmente se ha matriculado en el modelo D. La situación ha cambiado, los retos siguen ahí. Y bueno, por finalizar, yo no sé si me queda algún segundo, he dado datos muy generales. Ahí ha habido, o sea, en el capítulo podéis encontrar datos desagregados por origen y sexo, de manera súper general. Decir que las personas de origen africano y en concreto Senegal, yo no sé interpretar muy bien por qué, pero claramente aparecen como los casos con peores datos en rendimiento escolar, en integración educativa y también social. Y en general, pues en relación al sexo, pues los datos sobre integración escolar son sensiblemente peor en el caso de las chicas que en el de los chicos, pero sin embargo pues tienen un mayor éxito académico, perdón. Tengo los datos que demuestran, pero yo creo que ya... Quiero decir que la idea es esta, lo he adelantado sabiendo que andaríamos justas de tiempo, pero bueno, yo creo que estos son los datos más, bueno, que consideraba que eran de mayor interés para traerlos un poco pues a este debate, ya no solo aquí, sino también yo creo que a este debate que tenéis en Euskadi sobre el nuevo modelo pues educativo, ¿no? que tenéis que diseñar para las próximas décadas. Así que, pues bueno, mila esker, hori zen, guztia. Mila esker zuri. Ez dakit galderarik dagoen, si hay alguna pregunta. ¿Ah, sí? Sí, yo Sí, encantada. vale. Luego te la pregunto. Vale. Bueno, pues os decía que
pues ya veis, cuando les preguntábamos, por ejemplo, el nivel de estudios alcanzado, decía que el máximo habían llegado al obligatorio, pues en Senegal el 77,6%, es el colectivo pues con peores resultados de alguna manera, y también China, ¿no? Pero además, mira, esto no he querido meterlo, pero es... voy a deciros un dato que tenéis ahí. Fijaros, el modelo D, ¿no? Que tanto es, yo lo llamaba como el que genera mayor fracaso o mayor frustración en cuanto a los estudios deseados, porque 1 de cada 8 personas que está en el modelo D, que quiere, o sea, de las personas que quieren ir a estudiar estudios universitarios del modelo D, 1 de cada 8, solo 1 de cada 8 accede. En el modelo B, 2 de cada 8. Y en el modelo A, 4 de cada 8. Por tanto, es como un dato, bueno, yo creo que de interés, que quizás lo tenía que haber incluido, pero bueno, en relación a esto, las desigualdades por origen, el deseo de estudios universitarios, fijaros en Senegal, parece que nadie, o por lo menos estadísticamente, nadie ha accedido al sistema educativo, pero es que ni siquiera se lo plantean. Vale, y aquí los datos de aislamiento y rechazo, pues el resto de África son los que peores datos tienen, ¿no? Y lo mismo en integración social actual con personas autóctonas. Bueno, y lo de mujeres, pues lo mismo, ¿no? Aquí tenemos relaciones en el espacio educativo, no son grandes diferencias. De aislamiento, algo más, y también algo más de rechazo. Son como diferencias, bueno, mínimas, pero se dan. Y lo mismo en el éxito académico, pues ellas parecen acceder más a los estudios universitarios, y bueno, pues esto es rápido, a 1.5, 2.5, no sé cuánto digo. ¿Tenías, Alderarik? Eso ya saludoso. Los que están peor son las chicas en general, no en el Magreb. No, chicos magrebíes y chicas en general. He cogido como muy general, y luego, obviamente, tal y como os he venido diciendo a lo largo de la mañana, luego hay grupos específicos de mujeres, de hombres que luego hay que analizar, y los datos, pues bueno, están ahí, ¿no? Para mirar y poder trabajar específicamente a veces con determinados grupos. Muy bien. Se nos ha quedado el modelo B con todo esto que has contado, pero bueno, tiene sus partes buenas, aprendes el idioma, pero hay muchísimas dificultades que el refuerzo es muy evidente. Quiero hacer una pregunta. Esto que os comentaba ahora de los modelos, ¿tenéis también especificado en qué ciudad o provincias o cómo está haciendo? Porque yo entiendo que no es lo mismo en un contexto de, por ejemplo, Gaspés, el modelo B, en determinada